Bienvenidos amigos una vez más a su espacio Reflexineando, en donde nos dedicamos a reflexionar sobre el mejor cine, sobre el cine de calidad, sobre el cine que pues realmente se queda con nosotros. Y en esta ocasión pues vamos a continuar con el análisis de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película. Estamos ya a escasos 11 días de que se lleve a cabo la premiación y pues como lo comentamos ya son 8 películas las que están nominadas a Mejor Película. Ya hablamos de 3. Hoy vamos a hablar de otras 3 que son El Infiltrado del Ku Klux Klan, Black Panther y La Favorita. Vamos a ver si de estas 3 alguna suena como la favorita. Pues así es amigos, como ustedes bien sabrán, pues este año una de las nominadas a Mejor Película es El Infiltrado del Ku Klux Klan. El Infiltrado del Ku Klux Klan es, antes que cualquier otra cosa, el regreso de Spike Lee, del mejor Spike Lee, a las grandes ligas hollywoodenses. ¿Quién es Spike Lee? Pues es un director afroamericano que pues tiene una vena política bastante arraigada. ¿A qué me refiero con eso? A que pues nunca ha tenido pelos en la lengua para señalar y criticar, cuestionarse, incluso pues hacer un poco de polémica acerca de la situación que ha estado viviendo la comunidad afroamericana durante pues muchísimos años de historia en ese país. Spike Lee, sin embargo, pues tras ese debut, tras esas películas iniciales, pues parece como que ahí se diluyó un poquito. Y esto tiene que ver quizá con el hecho de que pues, la historia de Estados Unidos en el Inter pues, fue muy diferente, ¿no?, al país que él conoció cuando era niño y cuando era joven. De entrada porque, pues sabemos, tuvo un presidente de color, un presidente afroamericano, y pues eso quizá le quitó un poco de elementos de protesta a Spike Lee a través de su cine. Sin embargo, pues ¿por qué está Spike Lee otra vez al frente? Pues porque ahora está Donald Trump en la presidencia y nadie podría ser más representativo de lo que odia Spike Lee que Donald Trump. Y esto nos permite entender muy bien por qué ahora este director decide filmar esta historia ubicada en los 70 acerca de un personaje de color que, a pesar de las circunstancias, porque estamos hablando de una época en donde de por sí la comunidad afroamericana la estaba padeciendo bastante, a pesar de esa situación logra infiltrarse en el Ku Klux Klan, que sabemos que es pues un clan, una organización compuesta por el ala más conservadora de blancos en Estados Unidos y que tienen pues precisamente como uno de sus estandartes pues el rechazo absoluto e incluso la agresión para con las personas de la raza negra, ¿no?, para los afroamericanos. Es una película pues evidentemente muy política, sin embargo yo sí siento que es una película que está un poco perdida tal vez. Yo siento que Spike Lee, con el paso del tiempo y con esta brecha intermedia que tuvo entre su mejor cine y perdió un poco de filo, perdió un poco de tino, sobre todo perdió un poco de estilo, me parecería. Es una película muy sólida en muchos sentidos. El estilo se lo debe mucho más a una cuestión de hacer referencia al cine que era protagonizado por afroamericanos en los 70, que es una corriente que se conoce como Blaxploitation, porque pues evidentemente los personajes centrales eran negros. El mejor ejemplo quizás sería Shaft, que se trata de una película precisamente de tipo policíaco. Y en ese sentido, pues el Infiltrado del Ku Klux Klan tiene como mucho en cuanto a estética que deberle a esas películas. Es como un homenaje a esas películas. Pero me refiero a que el estilo está un poco perdido porque de repente Spike Lee es muy satírico, a veces incluso cae un poco en la farsa, de repente se torna serio y quiere ser muy grillero, ¿no?, metiendo incluso cuestiones documentales, y de repente como que se acuerda que está haciendo una película hollywoodense y entonces se mete un poco en el tono del thriller de acción policíaco. Entonces, no sé, me parece una película un tanto desarticulada en cuanto a estilo se refiere. Tiene, pues, entre sus fortalezas precisamente el mensaje político. Es una cachetada, y ni siquiera diría que con guante blanco, es una cachetada directísima a Trump, porque de hecho la película termina con una serie
de imágenes de stock acerca de lo que ha dicho Trump relacionado a algunas manifestaciones en contra de la diversidad cultural y racial en Estados Unidos. Entonces se le pasa un poco la mano de repente al caricaturizar a algunos personajes, toda esta ala blanca conservadora que forma parte del Ku Klux Klan me parece a veces risible, ¿no? En cuanto a que es de verdad una caricatura, los Simpsons se quedan cortos al respecto. Entonces, pues tiene sus deficiencias. Sin embargo, pues está participando en varias categorías por el Oscar, particularmente como mejor película. Y pues creo que la historia ahí la detendríamos. No se va a llevar ninguno, me parece que se va a ir con las manos vacías, absolutamente. Ahora bien, pues también tenemos otra película sobre la comunidad afroamericana que tiene mucho que agradecerle a la cuestión política al estar nominada en tantas categorías, que es Black Panther. De entrada, la diferencia con la anterior es que Black Panther es una película comercial. En realidad, hemos comentado ya que el hecho de que haya tres películas abiertamente comerciales en la categoría de mejor película, Bohemian Rhapsody, Nace una estrella y Black Panther, obedece un poco a darle esta faceta, esta cara un poco más comercial, más accesible al público, que usualmente ni siquiera conoce las películas que están nominadas. Logró un hito Black Panther, un hito muy polémico me parece, sumamente polémico, porque es una película de Marvel, eso implica que es una película de superhéroes basada en un cómic, de un personaje que en realidad creo que muy poca gente conocía en el cómic original, pero que tiene la particularidad de que es protagonizada en su mayoría prácticamente por afroamericanos. De hecho, la historia es sobre un país ficticio en África, que tiene un gran dominio, un gran desarrollo tecnológico, pero precisamente por eso se encuentra como oculta, o sea, la misma tecnología le permite pasar desapercibida, invisible al resto del mundo, porque pues las grandes potencias o el resto del mundo podrían estar interesadas en su tecnología y en darle un mal uso. Yo en realidad considero que la mayor parte de las películas de Marvel tienen un nivel de calidad bastante digno. Estamos hablando que son películas no solo en lo técnico perfectamente bien hechas, sino que pues se ha trabajado lo más posible en sus guiones. Entonces, la verdad es que la calidad promedio de los filmes de Marvel me parece bastante honorable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y creo que Black Panther está en ese grupo, ¿no? O sea, es una película muy disfrutable, muy bien llevada. La única diferencia que le vería quizá con respecto al resto de las películas de Marvel es que se toma un poco más en serio a sí misma. Últimamente había pasado, y es mucho más evidente en las dos películas de Ant-Man, que se estaban virando como a hacer comedias, ¿no? O sea, era demasiada la carga de comedia que tenían las películas de Marvel. Y en este caso como que se toma más en serio, ¿no? O sea, precisamente como es un tema más político, más adulto, pues hay menos bromas, de hecho casi no hay. Está como más centrada en la acción y en la trama misma que en sacar un gag tras otro para mantener despierto al público. Eso la hace una película más adulta, pero en lo absoluto, por supuesto, la podríamos comparar con el nivel de madurez y de realismo que tienen otras películas de superhéroes como las dirigidas por Christopher Nolan de Batman, ¿no? Por ejemplo. Y por eso ha provocado mucho debate, pues, porque si en su momento las películas de Nolan no fueron nominadas a Mejor Película, siendo realmente ya clásicos del género, insuperables prácticamente, pues el hecho de que esté Black Panther en la categoría aquí sale como muy sobrado, la verdad. Porque es una buena película, es entretenida, está bien llevada, está bien contada, técnicamente es perfecta, pero pues esas características la tienen la mayor parte de las películas de Marvel y no me parece especialmente sobresaliente. Incluso yo de manera personal me quedaría quizá con otras. Hay un mensaje de abrir fronteras, ¿no? O sea, se plantea que este país ficticio súper desarrollado va a ayudar al resto del mundo con su tecnología, va a abrirse y no construir muros, porque literalmente así lo dice, no hay que construir muros, pues eso a quién va dirigido, ¿no? A otra persona clarísimamente que es Trump. De Black Panther, pues podemos quizá esperar algunos triunfos en categorías técnicas, que llama la atención, por ejemplo, que ni siquiera está nominada a efectos visuales. Quizá por ahí podría competir con las de su sonido, quizá en la de diseño de producción, pero pues también auguro que
esto suena un poco como que también se va a ir en blanco y que está reconociendo la calidad del cine comercial en esta película con un tratamiento político muy claro, pero no va a pasar nada con Black Panther. Y amigos, nuestra sexta nominada pues es La Favorita. La Favorita es la más reciente película del director griego Yorgos Lanthimos, que realmente ha causado demasiada expectativa en la industria, sobre todo en el público conocedor y en la crítica, a partir de sus dos últimas películas que han sido habladas en inglés, que son La Langosta y El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Estas dos películas se caracterizaron por una gran carga autoral. Es un cine muy experimental, muy difícil, muy complejo de digerir. Tiene tintos surrealistas. De hecho, creo que son películas que, pues, si no estamos acostumbrados a ese tipo de cine, pues podríamos quedarnos con un enorme signo de interrogación arriba de la cabeza, pues porque son películas difíciles. Por lo mismo, hay un sector de la crítica que considera que La Favorita es la película más light hasta el momento de Yorgos Lanthimos. Supongamos que es así, si consideramos el nivel de complejidad narrativa y argumental de las dos anteriores con respecto a esta, tal vez sí. Sin embargo, sigue siendo una película súper compleja, ¿no? O sea, La Favorita definitivamente es cine con mayúsculas, definitivamente es una película que está muy por encima de la media de lo que se está produciendo en la industria hollywoodense y en la industria de cine hablado en inglés, porque pues si es necesario realmente poner mucha atención en lo que Lanthimos nos quiere decir, no solamente a través de la historia misma, que realmente es muy simple, sino a través de su parte formal. En cuanto a la historia se refiere, pues es una trama que se centra en la reina Ana de Gran Bretaña. Es una de las monarcas inglesas quizá menos conocidas o menos identificadas por la gente, pues porque su periodo de reinado fue relativamente corto, un poco más de 10 años, a pesar de que tuvo logros importantes como, por ejemplo, pues fue la primera monarca en estar al frente de Gran Bretaña ya con Inglaterra, Escocia e Irlanda integradas, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí nos plantea una historia de esta monarca, pues evidentemente creo que muy centrada en suposiciones y en hipótesis, bastante descabellada. Ajá. Ella tenía a una asesora, confidente, muy cercana, que pues prácticamente era la que reinaba, porque Ana de Estuardo estaba ya como muy sumergida en sus enfermedades y en sus padecimientos, y entonces la que tomaba las decisiones importantes porque era manipulada la reina, pues era esta asistente que de hecho es como uno de los ancestros de Winston Churchill, ¿no? Este personaje que interpreta Rachel Weisz. Y el conflicto se detona a partir de que llega un personaje interpretado por Emma Stone, que es una sirvienta, era una aristócrata que pues por una serie de circunstancias acaba de sirvienta en el palacio, pero que se da cuenta que si manipula a la reina de cierta manera puede ganarse el favor de ella y desplazar a su actual asistente. En ese sentido se hace un triángulo ahí, un conflicto entre las tres bastante interesante. Las tres están estupendas, ¿no? Olivia Colman como la reina, Emma Stone y Rachel Weisz, las tres están muy bien, es muy destacado su desempeño dentro de la película, entonces la trama realmente no es tan difícil de seguir. La parte formal es la primera que te pone ahí a pensar. ¿Por qué? Pues porque es una película extremadamente oscura, muy sobria, muy monocromática. La parte de la fotografía recuerda mucho de entrada a Barry Lyndon de Kubrick, por la cuestión donde la iluminación predomina a través de las velas. Y en segundo lugar, algunos títulos de Peter Greenaway, como El bebé de Macon, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte visual es muy sórdida, además de que utiliza muchísimo como movimientos de cámara casi exclusivamente los paneos, unos paneos muy rápidos y muy tajantes. Y en segundo lugar, porque yo diría que quizá el 50% de los planos son a través de un lente que se llama gran angular, incluso el más extremo, que es el ojo de pescado, que distorsiona absolutamente toda la imagen. ¿Por qué? Pues porque eso me parece que refleja la perspectiva distorsionada que está teniendo la protagonista acerca de su realidad, porque realmente es manipulada pues por las dos personas que le rodean. Aquí hay una serie de simbolismos que hay que pescar, ¿no? Por ejemplo, este personaje perdió
Según la película, 17 hijos, según la historia, 19 hijos en diferentes momentos, algunos desde el embarazo y otros ya habiendo nacido, siendo bebés. Y este personaje suple con conejos a cada uno de los bebés que ha perdido, ¿no? Entonces, al final hay una escena que refleja esta simbología de suplir al hijo verdadero por un conejo que me parece estupenda. O sea, hay muchas cosas muy inteligentes en la película. ¿Qué va a pasar en la premiación con ella? Pues me parece que básicamente el Oscar que tiene más cerca es el de Olivia Colman como actriz. Tendrá ahí que disputárselo con Glenn Close, pero definitivamente sería muy merecido porque hace un trabajo estupendo Olivia Colman. Las dos actrices de reparto, que son Emma Stone y Rachel Weisz, pues me parece que no va a pasar nada con ellas dos. Aunque al ser la que tiene más nominaciones, junto con Roma, 10 en total, pues puede ser que se le compense con este tipo de premios aparentemente menores, ¿no? Como el de vestuario y diseño de producción. Pase lo que pase con el Oscar, pues no se pierdan la favorita, que sea de sus favoritas del año, porque es una película que definitivamente se debe de ver. Entonces, pues ese es el panorama para estas 3 películas para el próximo 24 de febrero. No se pierdan, como siempre, nuestro siguiente video. Espero que hayan disfrutado mucho como los anteriores. Y no se olviden, amigos, por supuesto, de compartirnos, de visitar nuestras páginas en redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, compartirlo con sus conocidos si es que el contenido de este espacio les sigue agradando. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.